soy Alejandro Martínez, soy el cofundador de una firma de consultoría de hace más de 15 años, aquí en Colombia, SMO Corporation. Entre otras cosas, diseñó un modelo de gestión propio, el modelo SMO, del cual uno de sus elementos constituyentes, es el liderazgo sistémico SMO, que es el que les voy a hablar en estos momentos. Ahora, para hablar del liderazgo sistémico SMO, previamente se requiere un contexto, y el contexto va a ser, por un lado, 3 frases coloquiales para que se entienda, y por otro lado explicitar lo que no es el liderazgo, haciendo evidentes cuáles son las 3 falacias de todos los liderazgos convencionales, para ahí sí entrar a definir lo que es el liderazgo y explicitar las características del liderazgo sistémico SMO como un liderazgo evolucionado. Entonces, lo primero, 3 frases. No se puede mejorar lo que no se mide. Se utiliza mucho en calidad, pero si uno la mira más a fondo, lo que quiere decir es: no se puede mejorar lo que no se conoce bien. O en otras palabras, no se puede mejorar lo que no se conoce. Y el concepto de liderazgo no se conoce ni se entiende bien. Segundo, retener resultados distintos haciendo siempre lo mismo es el mayor signo de estupidez. Sí sé que se le atribuye la frase a Einstein y en vez de estupidez se dice locura, pero en el contexto en el que estaba, la locura se refería más a la estupidez y a una discapacidad, porque de unos años para acá, literalmente desde el 84, Steve Jobs planteó que la locura está muy relacionada con la genialidad, pero es otra cosa. Y la tercera frase coloquial es: y casi todos los problemas y las soluciones tienen que ver con el liderazgo. Y sí, pero entendiendo bien el liderazgo. Entonces, con ese contexto, les comento cuáles son las 3 falsas creencias de todos los liderazgos convencionales para que sepan qué no es el liderazgo. La primera: el liderazgo no se trata de los líderes. Se confunde el liderazgo con los líderes o cómo son los líderes. Y por eso pueden hacer cualquier cantidad de cursos para mejorar sus skills y pues sigue la brecha productiva del 80%. Segundo, pueden haber líderes muy cálidos, muy cordiales, y no logran los objetivos y todo el mundo para la casa. Y también hay líderes del antropoceno, retrógrados, impositivos, y pues logran los objetivos. El peor de los casos es cuando se creen mesías y no logran nada. Pero, que además el colmo, pero liderazgo no se trata de cómo son los líderes. Probablemente por ahí se pasa, pero no cómo son los líderes desde un esquema jerárquico, sino los líderes como actores o agentes que ejercen el liderazgo. Y ya vamos a entender eso. La segunda falacia es que se cree que todos los liderazgos implican jerarquías, y también hay evidencias que hay organizaciones multinacionales que por mucho tienen 2 niveles jerárquicos, y eso porque ni siquiera es una cuestión de compartimentación o de roles de poder. Muchas veces tiene que ver con enfoques distintos. Burso, que es un ejemplo de eso, que es una empresa TIL. Y en tercer lugar, la tercera falacia, que es la más compleja, es la de creer que el liderazgo se trata de empoderar a las personas. Y empoderar, por definición, es darle poder a alguien. Ahora, si uno le tiene que dar poder a alguien que contrató porque en teoría tiene el poder para hacer las cosas, pues ¿a qué está jugando? Pésimo líder desde el principio. Pero como las personas sí tenemos las capacidades de hacer las cosas, pues es hasta grosero y ofensivo que nos den el poder cuando lo tenemos. Si no se puede confundir empoderar con delegar o con autorizar, son cosas distintas. Y dar poder es grosero y además es ineficiente. Entonces el liderazgo no se trata de empoderar a nadie, pero el liderazgo sí tiene mucho que ver con que el equipo esté empoderado, que es distinto. Entonces, si ya tenemos el contexto y conocemos las 3 falacias, lleguemos a lo que es la definición real, evolucionada de lo que es el liderazgo. El liderazgo se trata de la agencia, entendida como la capacidad de liderar y además responsable de los integrantes de un equipo que lo conforman como un todo para lograr sus objetivos en contexto. Y en ese marco es en donde aparece el liderazgo sistémico SMO, cuando nos damos cuenta que no están funcionando los liderazgos tradicionales. 1, 2, que el país no se está desarrollando. 3, que se confunde y no se entiende bien lo que es el liderazgo. Surge el liderazgo sistémico como parte del modelo SMO. De hecho, inicialmente se planteó como el dinamizador del BECAM, el ciclo de evolución competitiva BECAM, que es obsoleto del PHBA, pero eso no va a hablar ahorita. Consiste precisamente en un catalizador que activa las capacidades, la agencia de los equipos para plantear y lograr sus objetivos en contexto. Y sí,
Tiene 7 características el liderazgo sistémico. Ojo, el liderazgo sistémico, no los líderes, porque líderes son todos aquellos que ejercen el liderazgo sistémico. Y como el liderazgo sistémico no se trata de las personas, sino de los equipos, pues todos son líderes y contentos. Entonces, el liderazgo sistémico tiene 7 características. La primera es que es un liderazgo estructurado a partir de consensos. Y el consenso bien entendido como el resultado o el producto de un proceso cuyos insumos son los disensos, las perspectivas distintas de todos los agentes. El liderazgo sistémico es transparente, porque desde el principio participan todos los colaboradores y las personas que están de cara a los procesos, que además le pueden no decir qué se puede hacer y qué no. En tercer lugar, es anticipado, porque como el liderazgo requiere adaptación frente a los escenarios VUCA, BANI en los que estamos, pues una cosa es apagar un incendio porque uno le tocó y otra cosa es haber previsto que podía darse un incendio y tener un extintor cerca. Liderazgo sistémico es de poder distribuido y eso es bien interesante porque es una manera muy elegante de decir que el liderazgo sistémico es acéfalo. O sea, no se trata de que haya un líder de equipo, sino que son equipos líderes donde el poder se rota dependiendo de la situación. El quinto aspecto, y muy en coherencia con el anterior, es que el liderazgo sistémico es polivalente. En otras palabras, las personas, en la medida en que están co-creando juntas, ¿cierto? Y que ya han construido una confianza y que transparentemente saben qué es lo que quieren y que transparentemente saben cuál es el impacto de lo que hacen y dejan de hacer, pues aprenden constantemente el uno del otro, y no solamente para reemplazarse cuando uno pueda ir, sino porque en ese aprendizaje van surgiendo nuevas perspectivas, nuevo conocimiento, que es el principal insumo para la innovación. Liderazgo sistémico tiene adicionalmente 2 características más, que son: es humano y es de reconocimientos compartidos. Ahora, ¿qué quiere decir que sea humano? Que parte de reconocer que las personas somos luces y sombras y que tenemos errores, y por lo tanto lo que implica es que es un escenario seguro para las personas, de manera que si se cometen errores o hay fallas o hay fracasos, se aprenda, pero no se señale a la persona frente a la situación. Ahora, claramente, si hay corrupción, si hay ineptitud, si de manera deliberada se quiere afectar al equipo, el mismo equipo como un todo expulsa ese elemento que es un lastre además. Lo puede hacer con toda tranquilidad, pero no sin antes haber planteado el espacio seguro y la posibilidad de aprendizaje y crecimiento. Pero pues ahí es donde se ve la intencionalidad y los valores de la gente. Por último, el liderazgo sistémico SMO es un liderazgo de reconocimientos compartidos. ¿Por qué? Porque como todos han participado en el proceso desde la gobernanza, la estructuración y el hacer mismo de desarrollar la estrategia, pues si les va bien a todos. Si les va mal, aprenden todos. Pero no es que un equipo logra ciertas cosas y que después alguien va y recibe los premios por lo que logró. O no es que a un equipo le va mal y entonces uno señala a alguien del equipo cuando él debería ser parte del equipo. Esas son las características del liderazgo sistémico como catalizador, como activador de los agentes, y si profundizamos un poco más, de las predominancias culturales de los agentes que conforman los equipos en función de lograr unos objetivos en un contexto determinado. Ahora, en la actualidad hay unos agentes muy interesantes que son los agentes de inteligencia artificial, la inteligencia artificial agéntica. Pues resulta que cada persona está en capacidad de potenciar sus resultados incluso y su realidad con agentes de inteligencia artificial, y es válido, para eso está la tecnología, pero la responsabilidad, la accountability, sigue estando en quien diseñó el agente. Es decir, si sale algo mal, no se le va a echar la culpa a la inteligencia artificial, es un instrumento, es una herramienta, es quién la está diseñando, quién la está manejando mal, quién la está utilizando mal o quién la planteó mal, sin la posibilidad de generar aprendizajes ni de afectar la organización. Entonces, sí incluyen hasta los agentes de inteligencia artificial, pero sigue siendo un liderazgo humano. Es el liderazgo sistémico SMO.